Créditos y aclaración. La historia original está basada en la obra de Sr. Choso 01. La reacción utilizada en este video fue creada por Su Majestad Watch 5648. Esta historia no me pertenece. Tampoco me pertenecen los videos, imágenes, música ni el rap utilizados en este video. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Los créditos completos y los enlaces a los autores originales estarán disponibles en la descripción del video. Dolor más allá del físico reacciona a Ben Tennyson, el dios del Black Flash, capítulo 3. El evento de intercambio y de Best of Riendo, de Su Majestad Watch 5648. En la sala de cine un profundo e incómodo silencio se hizo presente después de haber visto el rap que se les había puesto a ver. Cada uno de los presentes estaban procesando todo lo que había acontecido. La misión de Ben con Nanamin, el admirador de Ben Jimmy, el origen de las maldiciones, la aparición de Maito. La posterior muerte de Jimmy, la ira desenfrenada de Ben rompiendo el más valioso de sus principios. Y el escape de la maldición y su posterior amenaza y posible pista de su origen. Cada una de las Perosnas/aliens estaban procesando a su manera todos estos acontecimientos. Puesto que habían visto uno de los lados más oscuros del mundo de la hechicería, la crueldad de las maldiciones. Los plomeros estaban procesando que un mundo así estaba frente a sus narices y ni siquiera se habían percatado, siendo que ellos protegen al planeta y a la galaxia de seres malévolos. Gwen, Max, Asmut y Kevin procesaban todo lo que le había pasado a Ben. Por un lado sus familiares estaban en shock, tristes y frustrados por todo lo que le pasaría a Ben en un futuro por su ausencia. No bastó que esas putas de las aliens, como dijo Iwatch, le ocasionaron un trauma del cual por poco y pudo recuperarse gracias al cambio de ambiente. Y ahora sus ideales y su convicción estaba siendo puesto en duda y en conflicto por la maldad de las maldiciones, generándole nuevos traumas. Era frustrante, por así decirlo. Pero era peor para Max, ya que él sugirió la idea de crear ese Chaquetrix y miren cómo terminó. Asmut, con su mente científica, guardaba toda esa información en su mente analizándola con cuidado. Cuando vio todo lo que le había pasado a Ben, eso le generó un sentimiento de pena y culpa. Ya que de no ser por sus creaciones, Ben seguiría siendo el héroe de la galaxia. Como se arrepentía en hacerle caso a Max y hacerle caso también a su orgullo en crear el Chaquetrix en vez de su idea original, el Omnitrix. Kevin en cambio se mantenía callado. Si bien odiaba a Ben, su odio era más rivalidad que otra cosa. A pesar de ser un tarado, era alguien de respetar, más teniendo en cuenta las acciones que hizo ahora y antes. Y el ver cómo ese Maito y ese tal Sukuna le esté haciendo su vida un infierno, le generaba impotencia. Por otro lado Michael, pues aunque un poco sorprendido por los acontecimientos, no sintió nada. Claro, solo un deje de lástima, pero nada más. Después de todo, ¿qué importancia tenía sentir algo por dos personas que él no conoce? Ben apenas si lo conoce por medio de sus parejas y solo lo conoció una vez en persona y solo fue apenas 1 minuto y medio. Claro que le dio un poco de lástima por lo que sus novias le hicieron y por lo que iba a vivir en el futuro. Pero no se preocupó y ni le importó. Si sus chicas tenían asuntos pendientes con Ben, entonces no se interpondría. Eso sí, él jamás planeó o sugirió lastimar físicamente a Ben. Eso no estaba ni planeado. En cuanto a Jimmy, no lo conocía, así que solo sintió un poco de lástima por él, pero nada más. Y finalmente con las aliens, ellas, el tema era un poco más complejo de lo que parecía. A pesar del todo el odio que ellas sentían por ese niño de cabello castaño que fue su portador anteriormente, ellas se sentían confundidas. Todo lo que habían visto, todo el sufrimiento que ellas le ocasionaron y que en un futuro sufrirá, no les daba una sensación de satisfacción. Solo una sensación de duda y hasta amargura. Ellas creían que Ben era un chico inútil que solo las vio como objetos. Pero el ver cómo él quería salvar a Jimmy con tanto esfuerzo y el shock emocional que tuvo al perderlo. De alguna forma, recordaron cuando Feedback murió. Pero para ese entonces, ellas no lloraron su pérdida, en cambio, les alegraba saber que estaba muerta, pero tampoco ellas estuvieron ahí para Ben, solo estaban con Michael. El orgullo de todas estaba un poco roto, y sus pensamientos estaban llenos de confusión y dudas. Sobre todo con lo de Maito. Eso ocasionó que se cuestionaran una cosa. ¿Estaban equivocadas?
La respuesta era más compleja, pero su orgullo y el no aceptar el hecho de que se equivocaron hacía que su odio ciego a Ben se mantuviera. Pero aún así la duda estaba ya plantada. En las alturas de la sala de cine, Iwatch miró a todos los presentes, sus ojos rojos destellaban en análisis, pero con cero empatía hacia los presentes. Claro, salvo por los familiares y amigos de Ben. Él pudo darse cuenta de la pequeña duda en los corazones de las aliens, lo que hizo que sonriera internamente con malicia. Solo 2 arcos más, y ellas conocerán el nacimiento del verdadero Ben Tennyson, el cazador, nacer del dios del Black Flash. Su atención se dirigió hacia Feedback, quien tenía la mirada baja, sus pensamientos eran un caos. Con una mirada calculadora, Iwatch decidió que les daría tiempo de hablar para así ellos tengan las cosas más claras entre ellos. Escuchen atentamente, habló la deidad llamando la atención de todos y haciendo que dejen de divagar entre sus pensamientos. Les daré un poco de tiempo para que puedan hablar entre ustedes, sé que tienen muchas preguntas que quieren hacerse los unos a los otros, así que pueden hablar. Si alguno tiene alguna duda, aquí estaré para responder a sus preguntas, les daré 30 minutos. Un silencio sepulcral recayó en toda la sala de cine, la voz de la deidad resonando por las paredes. Nadie habló, solo se mantenían callados. Mientras que algunos querían mantenerse callados, otros estaban reconsiderando en hablar o sacarse algo que tenían guardado. Gwen era de las que quería hablar, o más bien quería sacar todo lo que tenía guardado en contra de las aliens. Estaba haciendo un esfuerzo inhumano para mantener la compostura y no lanzarse a matarlas a ellas y a ese malnacido de Michael. Pero como las reglas dictaban, prohibida la violencia. Eso era un poco frustrante, de decir verdad. El silencio en la sala de cine permaneció durante unos largos 5 minutos que parecieron eternos, hasta que alguien alzó la mano en señal de que quería tomar la palabra. Señor Iwatch, ¿puedo hacer una pregunta?, preguntó Ultra T con un tono sereno, aunque se podía sentir que estaba ocultando la molestia en su voz. La deidad la miró por unos momentos para después asentir con la cabeza en señal de confirmación. Me preguntaba, ¿por qué ella está aquí con nosotras? ¿Por qué la trajo? Y sobre todo, ¿por qué siquiera está viva? Hizo la pregunta volteando a ver a Feedback con el ceño fruncido, su ojo contenía odio y rencor plasmado en su mirada. Aquella pregunta hizo que la temperatura de la sala de cine descendiera, una tensión incómoda inundó toda la sala de cine por aquella pregunta. Ultra T, al igual que todas las aliens, habían estado soportando todo este tiempo la presencia de su hermana, sí que ellas la pueden llamar así. Pero ya no aguantaban más. Ellas eran conscientes de que si Feedback estaba viva y aquí presente sin ser invocada por Michael, eso quería decir que en realidad, Iwatch había tenido algo que ver en esto. La familia Tennyson, Asmuth, Kevin y los plomeros voltearon dirección de la alien mencionada, dándose cuenta del tono y la mirada fulminante de todas las aliens dirigidas hacia Feedback. Gwen y Max recordaron que ella había muerto justo antes de lo que pasó con las demás aliens y Ben. Al recordar eso tenían la duda de que si ella tenía el mismo pensamiento que el de las demás, aunque ella no haya participado en aquella tortura emocional y físico. Feedback, al ser señalada, por primera vez en todo el tiempo que llevaba en la sala de cine, había fruncido el ceño en señal de enojo, su ojo se contorsionó en señal de molestia mirando a sus hermanas, mirándola con odio. ¿Qué problema tienes conmigo, Ultra T? Según tú, o mejor dicho según todas ustedes, ¿qué hice yo para ganarme esas miradas suyas? Cuestionó Feedback con seriedad, sabiendo el por qué la miraban así, ya que desde hace rato toda la información de lo que había pasado desde que estaba muerta se le fue dada, obra por su querido Su Majestad. Y lo que ella vio, pues no le gustó mucho que digamos. Ultra T la fulminó con la mirada, y cuando ella quería responder otra de las aliens se le adelantó. Pues todo de ti, zorra, fue lo que dijo Diane con el odio reflejándose en su mirada, pero también frialdad. Desde que apareciste en el reloj no dejabas de decir lo mucho que te divertiste con ese inútil hipócrita de Tennyson, eras muy molesta a decir verdad, pero da igual ya que tú fuiste la que hizo que Tennyson revelara sus verdaderos colores mostrando su favoritismo hacia ti, en pocas palabras tú y solo tú lo condenaste a su propio infierno. La voz llena de odio y rencor de Diane cruzó por toda la habitación, su mirada llena de un odio el cual solo se había visto visiblemente con Ben en el día de su tortura. Las demás tenían miradas de rencor iguales a la de su hermana. Los demás por su parte, se mantenían al margen escuchando todo lo que decían, sorprendiéndose de todo lo que estaban diciendo.
Pero como si todo el mundo quisiera ver el mundo arder, Flama habló, pero con voz un poco burlona, cargado de odio dirigido hacia la conductoid. Pero igualmente la única cosa que agradecemos, aparte de que te hayas muerto, fue que gracias a tu muerte, pudimos conocer el verdadero amor de nuestras vidas. Michael no es como ven, él sí nos valora por como somos, nos ama, no nos utiliza a su antojo, no nos hace a un lado, él cumple con nuestros caprichos, incluso él y todas nosotras nos hicimos uno en esos días en las que ese inútil se lamentaba tu pérdida, y sobre todo, él no tiene favoritismo hacia ninguna de nosotras. La voz cortante de Flama lo decía todo, burlona pero apática y con un creciente desprecio hacia Feedback y más que nada hacia Ben. La sala de cine se quedó un profundo silencio ante las revelaciones, o bueno, en parte. Nadie dijo nada y no tenían que hacerlo. Gwen sí estaba enojada y con ganas de matarlas, pues ahora estaba más fúrica y con más ganas de hacerles pagar el mismo infierno que ellas le hicieron pasar a Ben. Max estaba más que furioso por esas palabras tan frías y burlonas de parte de Flama. En su mente se replanteaba que debió de extinguir hasta la última llama de esa alienígena cuando la conocieron por primera vez. Aunque era irónico que esas palabras tan frías vengan de alguien del elemento contrario. Asmund por otra parte se mantuvo sereno, aunque analizando esas palabras a detalle, como si quisiera armar un rompecabezas que no cuadraba del todo. Kevin pues ni se diga que estaba más que fúrico. El silencio en la sala de cine perduró por un buen rato, la tensión en la sala era palpable, tan pesada y difícil de erradicar. Sin embargo, todo ese silencio no perduró por mucho tiempo, ya que Feedback, con la mirada gacha que no dejaba a la vista su expresión, habló con voz entrecortada y algo pausada, producto de la ira que en estos momentos no podía controlar. Todo empezó por mí, que soy la causante de todo su infierno. Cambiaron a Ben y lo torturaron de una forma tan horrible solo porque yo era su preferida, cuando este todavía en aquel entonces era solo un niño que apenas conocía el mundo. Preguntaba Feedback, su cuerpo temblando de ira y levantando la mirada. No me jodan. El grito de Feedback hizo el silencio reinara, la tensión aumentando de golpe. El ojo de Feedback miraba con odio, decepción y asco a sus supuestas hermanas. Su cuerpo temblaba de ira, incluso la electricidad empezaba a manar de su cuerpo causado por la furia que en estos momentos sentía. Ustedes lo miran como si fuera un monstruo, pero él solo era un niño que intentaba proteger a todos con el corazón más grande que yo haya sentido alguna vez. Gritó con la electricidad recorriendo cada parte de su cuerpo, mirándolas con odio, y todo ¿por qué? Porque me prefería. Porque me eligió más veces. Porque confiaba en mí. Cada palabra de la conductoide era como un enorme martillo para el orgullo de las aliens, y un peso más a sus acciones pasadas. El ojo de la alien poco a poco empezaba a cristalizarse, las ganas de llorar eran evidentes. Mientras que los demás estaban viendo todos estos acontecimientos en silencio, sorprendidos por sus palabras y arrebato. Gwen y Max en especial, empezaban a mirar a Feedback bajo una nueva perspectiva. La voz llena de emociones de Feedback resonó una vez, su único ojo derramando lágrimas de frustración, ira y tristeza. Díganme una cosa, su favoritismo hacia mí, y el hecho de que ustedes, quienes más lo acompañaron en sus aventuras, se sintieran como si Ben las usara como armas, cuando en realidad no era así, justificaba lo suficiente como para torturarlo, traicionarlo, traumarlo, al punto de que lleva con ese dolor casi todos los días. La respuesta es no. No justifica nada, exclamó mirándolas con ira y decepción. Las lágrimas no parecían detenerse, les molestaba su favoritismo, cuando nunca se detuvieron a pensar por qué me prefería a mí. No solo era por mi poder, no solo era por mi utilidad, era porque yo lo escuchaba, porque yo no lo juzgaba, porque yo también compartía su sueño de ser una heroína. Feedback ahora ya estaba rompiéndose, la carga emocional que se le había generado por saber lo que sus supuestas hermanas y amigas. Y ustedes sabían que era un niño, lo sabían. Y aún así lo trataron como si fuera alguien lo suficientemente consciente como para saber lo que es ser cruel, como si fuera su opresor, pero la verdad es que ustedes son las verdaderas opresoras, ustedes son monstruos, terminó de decir con la voz rota y llena de ira dirigida hacia las aliens. Tras esas palabras finales, la sala de cine se había quedado en un profundo silencio, la tensión pesada se había convertido en un ambiente melancólico pero conservando la tensión. Nadie decía nada, ni siquiera las aliens o Michael, habiendo escuchado todas las palabras de Feedback.
Solo se oían los leves sollozos de impotencia de la conductoid, habiendo sacado todo lo que tenía guardado desde que se había enterado lo que las demás le habían hecho a Ben, a su amigo, a su compañero, a su héroe, a su amor. Porque eso era Ben para Feedback, no era solo su amo al que estaba obligada a servir como programación del Chaquetrix, no solo era su compañero de batalla, no solo era su amigo, no solo era su familia, él era aquel héroe del que ella se había enamorado, y por él moriría de nuevo solamente para protegerlo de otra amenaza. El silencio perduró por unos momentos hasta que la voz de Watch resonó. La razón por la que traje a Feedback de vuelta a la vida fue para que reaccionara al futuro de Ben nada más. Su voz resonó con neutralidad y matiz de desdén, aunque la sonrisa satisfactoria en su rostro mostraba otra cosa, aunque también vi muy interesante su reacción ante lo que habían hecho ustedes las aliens, y no pude evitar traerla de vuelta solamente para oír las verdades que ella misma les diría. Fue muy satisfactorio en verdad. Ante las palabras de la deidad muchos lo miraron, en especial las aliens del Chaquetrix como cuatro besaos o bestia, lo fulminaron con la mirada al oír sus razones para traer a Feedback de vuelta a la vida. Fue en ese momento que alguien se había levantado de su asiento para dirigirse hacia el lado de los asientos de las aliens. Un distinto cabello naranja corto se acercó a Feedback quien estaba arrodillada. La alien levantó su mirada para ver a nadie más que Gwen Tennyson. Su mirada, aunque un poco complicada, se podría ver un mar de emociones en su mirada. Entre ellas, el agradecimiento. Se arrodilló junto a ella, al nivel de su mirada. No la tocó de inmediato. Primero le habló, con una voz tan suave como el susurro de una brisa. Feedback, pronunció con voz extrañamente suave, como si su odio hacia las chicas del Chaquetrix tuviera una excepción que era Feedback. La alien tembló al oír su voz. Apenas giró la cabeza, lo suficiente para que Gwen viera su rostro bañado en energía brillante. Un breve silencio se ciñó entre ambas, pero entonces Gwen habló. Gracias, una sonrisa se extendió por los labios de Gwen, quien con solo esa palabra, esa simple palabra ya decía todas las cosas que ella quería expresarle a la alien. Ella extendió la mano. Feedback dudó por un segundo, como si su dolor le impidiera aceptar algo tan simple como compasión. Pero luego, con suavidad, colocó su mano entre la de ella. Y juntas se pusieron de pie. El recorrido hacia el área de los asientos fue lento, pero todos los presentes sabían que aquel pequeño momento estaba marcando un antes y un después. Max se hizo a un lado para cederle espacio, con un gesto respetuoso, casi paternal. Kevin, serio, miraba en silencio, cruzado de brazos. Asmund los observaba con atención, la expresión neutra oculta tras una reflexión profunda. Gwen acompañó a Feedback hasta un asiento vacío junto al suyo, entre Max y Kevin. Le acomodó suavemente el respaldo, aún sujetándole la mano. Nadie habló. Nadie interrumpió. Ultra T, 4 brazos, Diana, Flama, Materia Gris, XRL8 y Bestia no dijeron nada, solo se mantuvieron en silencio. El peso de las palabras de su dichosa hermana les dejó un sabor amargo en sus bocas. Autor. No menciono a las otras o bueno a las 3 aliens faltantes por 2 motivos, una en la historia de Señor Choso 01 solo se hizo mención de ellas 7 o sea las que lo torturaron, no se mencionó a las demás, y 2, porque me da pereza poner a las demás aliens. Ellas aunque intentaban ignorar todas esas palabras las cuales venían de la boca de la segunda persona que ellas más odiaban en todo el universo, sus corazones les susurrara que decía la verdad. La semilla de la duda que ya estaba sembrada no hacía nada más que crecer por las palabras de Conductoid, la verdad era absoluta y sin embargo ya sea por orgullosas, por su amor hacia Michael o por su dichoso odio hacia Ben, no querían admitir que tenía razón. Michael por otra parte solo se mantuvo al margen, sabiendo que era un asunto que le incumba. Debía de admitir que la Conductoid tenía toda la maldita razón. No era un santo, eso lo sabía y no le importaba admitir las cosas que había hecho, de hecho él mismo admitía que no era una paloma blanca. La prueba estaba en cómo él les pedía a sus parejas que asesinaran a personas que supuestamente porque no se sabe todavía que le habían hecho daño. Y también que él dejara a Ben a su suerte, habiendo aprobado de que sus parejas torturaran a un niño de no más de 12 años. Claro, él nunca lo sugirió, simplemente vio las intenciones que ellas tenían con el chico cuando le quitaron el Chaquetrix. Así que solo lo dejó, no por maldad, sino por indiferencia y hasta sintiendo algo de lástima.
Por eso no era un santo, no era una buena persona, solo alguien que solo veía por sus intereses y nada más. Pero no tenía problema en admitir sus errores y tampoco tenía problema en admitir que alguien tiene razón. En este caso le daba la razón a Feedback. Claro que un poco de la culpa recaía en Ben por su exceso de favoritismo y crearles esas inseguridades a las aliens. Pero, alguien lo suficientemente consciente y con cerebro culparía a un niño de 12 años que solo tenía el sueño de ser héroe y que no tenía total entendimiento del mundo a su alrededor. La respuesta es más que obvia. Hasta alguien tan despreocupado como Michael lo entendía. El silencio que se había hecho en la sala de cine se disipó en segundos por las palabras de cierta deidad. Bueno, como ya terminaron de hablar, ahora sí podemos continuar. Ojos a la pantalla que esto será épico, dijo con voz indiferente pero con un matiz de emoción. Los presentes asintieron con la cabeza dejando de lado la conversación que se dio al lugar. Pero aún con las palabras de Feedback resonando en las mentes de las aliens. En la pantalla. Ambas maldiciones terminaron escapando. Su plan es darle los dedos a Sukuna e invocarlo. Así las maldiciones podrán dominar el mundo humano. Robar los dedos que la escuela tiene en sus manos. Fushiguro, Makito, Bepanda, Kugisaki, Tokio, Ramo, Mechamaru, Todumi, Wamai, Momo y Kyoto. ¡Sorpresas de Bebo! ¡Qué loco! Era la sorpresa que esperaba el director tampoco. Lo primero que vieron fueron a las maldiciones siendo acompañados por un hombre de pelo negro y una cicatriz en su frente. Max, Gwen, Feedback y Kevin fruncieron el ceño al ver a Maito recordando cómo el muy cabrón había escapado. Sin embargo todos se hacían una pregunta. ¿Quién es ese hombre y por qué acompaña a las maldiciones? Preguntó Michael con genuina curiosidad. El cuerpo externo es Suguro Geto, uno de los 4 hechiceros de clase especial que existen en la actualidad, y fue el mejor amigo de Satoru Gojo, respondió Watch con neutralidad. La información sorprendió y hasta asustó a algunos ya que, si ese tal Geto era un hechicero de grado especial, significaba que debía de estar en un nivel cercano a el de Gojo. Sin embargo alguien más hizo una pregunta respecto a un pequeño detalle que dijo la deidad. Disculpe, pero ¿a qué se refiere que lo que vemos es el cuerpo externo? Preguntó Asmut, su mente analítica y deductiva ante las palabras de la deidad. Y Watch lo miró por unos momentos, pero no respondió, lo que confundió aún más a Asmut e hizo que se planteara algunas teorías al respecto. Al escuchar que planeaban resucitar a Sukuna, robar los dedos de las escuelas de hechicería y así las maldiciones tomaran el mundo humano, pues generó que muchos se asustaran, otros se pusieran serios ante esa amenaza. Así que, ¿quién ocupar nuestro lugar?, dijo uno de los plomeros con seriedad ante la inminente amenaza. Michael, quien era el actual portador del Chaquetrix, solo se mantuvo en silencio. Sabía que como portador tenía que salvar el mundo, y la galaxia. No le importaba la vida de desconocidos, y tampoco del mundo, solo se movía por sus intereses. Ha crecido, pero sigue siendo un tonto, comentó Gwen con una sonrisa de ironía mientras negaba la cabeza ante la pose vergonzosa que hizo su primo. Es que si no es Ben, él siempre hará algunas tonterías para alegrar el día, sonrió Max con cariño al recordar cómo todo era más simple. Feedback sonrió con notable cariño al ver que aún después de su muerte y de lo que le hicieron esas perras, él seguía siendo el mismo. En la pantalla. Top de intercambio va a empezar con un combate grupal, pero la orden de Geto es matar, el tutorial empezar. A todo nadie le da órdenes. Hay un traidor aquí mismo. Y suena la campana, empieza la carrera de exorcismo. El evento de intercambio iba a empezar, pero al oír lo que estaban planeando los de Kyoto. ¿Qué? ¿Por qué insisten en matar a Ben?, preguntó Gwen con enojo en sus palabras. Debe de ser porque ese viejo debe de ser uno de esos peces gordos, respondió Kevin con seriedad y un ceño fruncido. Así que hay un traidor, dijo Ultra T con su ojo entrecerrando. Pero ¿quién podría traicionar a toda una sociedad de superhumanos y más con ese Satoru Gojo siendo el hechicero más fuerte de la actualidad? Se preguntó Materia Gris con su mano en su mentón. En la pantalla. Un demonio débil se expone, lo acaba el gigante con gran poder. Luego tiene Yuji para que el resto se reposicione. Su golpe es muy fuerte, no he visto peores. Para que de otro dudo que demore. ¿Cuál es tu tipo de mujer? Creo que Jennifer Lawrence. No puede ser, tú serás mi best friend. Los presentes observaron cómo el primer evento había iniciado, con los estudiantes de Tokio corriendo hacia una maldición muy débil.
Pero de repente apareció un Todou salvaje queriendo pelea. Ben fue el que fue directo a él para enfrentarlo, así la batalla dio inicio. ¿Cómo coño puede soportar esos golpes? Literalmente le doblé en masa muscular. Exclamó Kevin sorprendido por cómo su rival soportaba esos golpes como si nada. El hecho que tenga más masa muscular no significa que uno tenga más fuerza física que otros. Un ejemplo es Ben, quien desarrolló su fuerza a un punto que dejó de ser humano. Megumi comentó que si todos los de Kyoto y Tokio pelearan contra Ben sin energía maldita, Ben ganaría, explicó Watch con una leve sonrisa en su rostro. Muchos se sorprendieron por la explicación. Pero entonces escucharon la pregunta de Todou. ¿Otra vez con esa pregunta?, cuestionó Flama con desinterés y un poco de fastidio. Pero aunque no lo parezca, todos, incluso las aliens, esperaban la qué tipo de respuesta daría el gallo. Sobre todo Feedback, quien se movía un poco inquieta, esperando a la respuesta de Ben. ¿Jennifer Lawrence? Fue el pensamiento colectivo de todos, sorprendidos por la respuesta de Ben. Debo de admitirlo, el chico tiene buenos gustos, admitió Michael asintiendo con aprobación. Los demás hombres tuvieron que estar de acuerdo con él, incluso Max, quien estaba orgulloso de su nieto. Gwen solo pudo planeársela frente ante eso. Y Feedback, literalmente estaba encendida como una bombilla de la pura alegría, mientras se miraba de arriba y abajo haciendo que su felicidad aumentara. Porque Jennifer Lawrence era una mujer alta, y de anchas caderas y de gran trasero, el tipo de mujer de Ben. Y Feedback superaba a Jennifer en muchos aspectos, lo cual eso hacía que ella sea el tipo de mujer para Ben. ¿Solo por eso se hicieron amigos?, preguntó Gwen con los ojos en blanco por lo ridículo que sonaba y él como Todou lloraba. Y Watch sonrió de lado y extendió su mano así el rack se puso en pausa y puso otro vídeo en la pantalla. ¿Qué tipo de mujeres te gustan?, preguntó Todou. ¿Mi tipo de mujer?, preguntó Ben confundido. Descuida, solo te pongo a prueba, explicó Todou con una sonrisa en su rostro. No entiendo muy bien, pero si tuviera que decir, que sean altas y con un enorme trasero, eso creo, como Jennifer Lawrence y. Respondió Ben pensativo, pero cuando iba a mencionar a la otra persona se quedó en silencio. A su cabeza le llegó varios recuerdos que, aunque dolorosos, eran los que más tenéis cariño. La imagen de él en sus 12 años, sonriendo con felicidad, mientras que a su lado una hermosa alien de la especie Conductoid que sonreía de igual forma paso por cabeza. Sin embargo, ese bello recuerdo fue reemplazado hacia uno en el que fue el comienzo, donde la había perdido, y donde sería el inicio de su infierno. La imagen de su alien favorita, y la que quizás habría sido la mujer que amaría o amaba siendo asesinada por él, por ese error. Sus últimas palabras aún frescas en su memoria. Cerró los ojos por unos momentos, alejando ese recuerdo de su mente. Una sonrisa triste pero llena de nostalgia y cariño se dibujó en su mente al volver a recordar todos esos días felices que pasó junto a ella. Miró a Todou y terminó de decir. Como Jennifer Lawrence, y Feedback la Conductoid, dijo con una sonrisa sincera en su rostro. Fue en esos momentos que Todou experimentó recuerdos que jamás ocurrieron. Ahora se muestra una escuela secundaria, en donde el tejado estaban Todou y Ben leyendo un manga como los mejores amigos. Lo más curioso de todo era que ambos estaban con el mismo uniforme. Este número está buenísimo, dijo el castaño haciendo que Todou asintiera. Ahora en un pasillo de clases se ve a estos dos bestofriendos caminando juntos. Pienso declarármele a Takada-chan, dijo de repente con voz extrañamente seria. Eso sorprendió a Ben, pero su reacción fue un poco más de molestia cómica. ¿Ah? Ni se te ocurra, no quiero consolarte después. ¿Por qué crees que te dirá que sí?, cuestionó el castaño sabiendo que su mejor amigo iba a ser rechazado. ¿Qué tipo de idiota piensa en la derrota antes de pelear?, dijo Todou en modo filósofo, lo que ocasionó que Ben pusiera los ojos en blanco. Lastimosamente ahora solo se ve a nuestro best friend con una chica enfrente suyo con una carta en señal de que se había confesado. Lo siento, ya estoy enamorada de alguien, dijo Takada rompiendo la carta de Todou y marchándose dejándolo desconsolado. El best friend se quedó ahí parado con una mirada un poco vacía al ser rechazado por su crush. ¿Crees que esa persona sea yo?, le preguntó Todou a Ben, quien estaba a su lado. Por supuesto que no, Ben, vamos. Comamos ramen, yo invito, dijo Ben para animar al grandote y que estos dos ahora estén caminando juntos, mientras que Ben le daba palmadas en la espalda.
2 días después, en la mente de Todou, los dos amigos ahora estaban en un campo abierto, donde Ben parecía algo nervioso. ¿Crees que me acepte?, preguntó Ben con nervios. Claro que sí, brother. Recuerda que no confesar tus sentimientos en de cobardes, y si no lo puedes hacer, ya no podremos ser los mejores amigos, dijo Todou animado pero con un poco de tristeza al final. Ben lo miró con algo de duda pero suspiró y asintió. Levantó su brazo en donde este tenía el Chaquetrix. Autor. Por si no lo saben, todo el planeta sabe quién es Ben Tennyson, el héroe del mundo, incluso los hechiceros saben de él, pero también saben que ahora el mundo tiene un nuevo héroe en la actualidad que es Michael, así que para Gojo Ben es como una gallina de huevos de oro por todo el potencial que tiene el gallo, y es otra razón más por la cual Gojo lo reclutó. Además, esta es la mente de Todou, así que todo es posible ahí. Ben seleccionó la alienígena y con un suspiro apretó el botón. Un brillo rosa se hizo presente y se vio a Feedback, quien miró a Ben con una sonrisa. Fue en ese entonces que Ben le confesó sus sentimientos, lo que emocionó a Feedback, quien no solo lo abrazó sino que le dio un beso apasionado y eléctrico. Todo ante la mirada orgullosa de Todou hoy estando feliz por su brother. Fuera de la mente de Todou estaba llorando. Y jamás perdiste en ti ciudad natal, y te confesaré a tu chica alien, todo parece indicar que seremos los mejores amigos, dijo mientras lloraba. ¿Solo por mencionar esos nombres?, preguntó un confundido Ben. Fuera de la pantalla. La sala de cine se llenó de una melancolía un poco deprimente, cuando la pantalla mostró cómo Ben recordaba los momentos que vivió con Feedback y su muerte. Eso hizo que la alien sintiera tristeza, ya que por su culpa Ben cargaba con el peso de su muerte. Pero un sonrojo se hizo presente al oír a Ben mencionar que ella también entraba en su tipo de mujer, lo que la hizo muy feliz. Sin embargo, toda la sala de cine se llenó de un profundo silencio un poco incómodo y hasta estupefacto al ver lo que pasaba por la mente de Todou, viendo todo lo que supuestamente había vivido con su brother. Los plomeros casi se reían, Max solo parpadeó sorprendido, Asmuth estaba que no se lo podría creer, Gwen con cara de ¿es en serio? Las aliens estaban un poco indiferentes pero no podrían evitar que la escena les pareciera ridícula y una leve sensación de tristeza pasó por sus corazones al ver que Ben aún prefería Feedback. Sin embargo no les dio importancia. En cuanto a Feedback, la pobre estaba desmayada en su asiento con un enorme sonrojo y una sonrisa boba al ver que en la imaginación de Todou pues ella y Ben eran pareja. Autor. Lo siento señor Choso 01, pero me encanta el ship de Ben X Feedback Fem, así que, aunque en esta historia yo haga este ship, aunque sea en la imaginación del Best of Riendo y en el reaccionado, sé que, podría o no ser canon en su historia, ya que bueno, ella está muerta. Nadie dijo nada. Pero solo uno expresó lo que muchos tenían en la cabeza. Ese tipo debe de tener esquizofrenia, comentó Kevin con cara de poker face. En la pantalla. Se salva de las balas y la espada corriendo, está a punto de matar, intercambio en un momento, y es suyo y nadie quiere enfrentar a un todo violento. Corta la comunicación, entra en acción. Maki Fushiguro, Kamo y Miwa no tienen opción, ganar alguno. Eres fuerte, pero debes mejorar mucho más. Mi mejor amigo no es un debilucho. Otra vez esos cabrones que no tienen mejores cosas que hacer más que seguir órdenes de un vejestorio. Se quejó Kevin con el ceño fruncido al ver cómo los de Kyoto intentaban matar a su rival. ¿Cómo Ben llegó hasta allá?, preguntó Max confundido. Creo que el gorila fue el responsable, observó Gwen un poco pensativa. Pues nadie quiere enfrentarse a ese tipo, comentó XRL8 al ver que nadie quería enfrentar a un Todou enojado. Entonces vieron que Maki y Megumi habían interceptado a Kamo y Miwa con el usuario de las 10 sombras, preguntando el por qué querían matar a Ben. Regresando con los dos mejores amigos, los presentes vieron sorprendidos la pelea cuerpo a cuerpo que estos tenían con Ben, igualando a Todou en 4 a combate y superándolo en cuanto a fuerza bruta. Ben sí que se ha hecho muy fuerte, sonrió Max con orgullo por su nieto con Gwen asintiendo. Veo que ese tipo quiere que el chico mejore en su fuerza, comentó Michael viendo la reacción de Todou, y es cuando Ben no era un debilucho. Todavía no puedo creer que ese Tennyson pueda rivalizar conmigo en fuerza bruta, maldita sea, gruñó 4 brazos con enojo y molestia. En la pantalla.
Una pelea parece un entrenamiento. ¿Quién diría que el grandote le enseñaría a usar un mejor su energía? Derrotado por descuidado, ahora está sola y sin salida. Le quedan muchas fuerzas todavía. El robot contra el Yugai, su función exterminarlo hay. Reducir su rango. Sé mi primera clase, pero él no es un objeto maldito normal, es especial. Y con sus patas les demuestra el Panda Style. La batalla entre Ben y Todou seguía, pero se notó que ahora parecía más un entrenamiento. Ben se puede hacer más fuerte todavía, creo que eso confirma lo que dijo ese Gojo Satoru, dijo Asmut con naturalidad. Pero luego surgió un cambio de escena donde se vio a Panda siendo tomado por sorpresa por Mechamaru. Eso es maltrato animal, se quejó Besti por medio de un traductor que tenía en su pecho. Pero se sorprendieron al ver que Panda se levantó como si nada y peleaba contra Mechamaru, quien apenas le podía seguir el paso en combate cuerpo a cuerpo. Yugai, se cuestionó Max con confusión. Panda no es un panda, él es un cuerpo maldito creado artificialmente por el director de Tokyo Yaga. La diferencia es que además de poseer conciencia y de poder manipular la energía maldita, él en vez de tener un núcleo como fuente de vida, él posee 3, explicó la deidad con naturalidad sorprendiendo a los presentes. Entonces, es algo así como un cuerpo vivo artificial, ¿no? Cuestionó Gwen pensativa. Algo así, respondió Watch con simpleza. En la pantalla. Lo envidia de verdad, Panda no es un humano. Y si puede salir bajo el sol a caminar, dispara su ultimate cannon. El oso lo debe bloquear cuando parece que ha acabado. El gorila toma su lugar. Su hermano mayor reside en su interior. Es uno de los 3 núcleos que lo completan. Mechamaru ataca directamente en su corazón. O eso pensó, perdió por subestimar. ¡Una marioneta! ¿Y a ese qué rayos le pasó? ¿Salió de un experimento que? Preguntó Kevin un poco disgustado por la verdadera apariencia de Mechamaru. Mechamaru Okokichimuta, que es su nombre real, él nació de esa forma debido a una restricción celestial, respondió Watch con calma. Restricción celestial. Repitió Materia Gris y Asmut en simultáneo, genuinamente curiosos por el término como los cerebritos que son. Ya saben sobre los votos vinculantes cuáles son sus riesgos y beneficios, ¿verdad? Dijo la deidad y todos asintieron en confirmación. Un pacto celestial es básicamente un voto vinculante que se impone uno mismo el nacer, un pacto irrompible y que está condenado a vivir. Mechamaru y Maki Zenin son un buen ejemplo. Mechamaru nació con un cuerpo tan débil que hasta si la luz de la luna lo alcanza le arde como si de ácido se tratase, además de que no tiene un brazo y ni una pierna, pero, a cambio de eso posee unas increíbles reservas de energía maldita similares a las de un hechicero de grado especial. Maki en cambio es todo lo contrario, a cambio de un cuerpo con capacidades sobrehumanas, desechó todo rastro de energía maldita, haciendo que sea incapaz de ver maldiciones o usar rituales, solo puede ver maldiciones con sus lentes y acabar con ellas mediante su manejo con herramientas malditas. La explicación de la deidad dejó a todos pensativos, y hasta sintieron algo de pena por Mechamaru, ya que era entendible que tuviera envidia al nunca poder salir ni siquiera de noche y estar recostado en una bañera durante casi toda vida. En ese momento vieron como Mechamaru había lanzado una rajada de energía maldita que más parecía un cañón láser, el cual impactó contra el adorable panda. Cuando se creía que el pobre animal había muerto, la sorpresa de todos fue grata al ver que este reapareció con una forma distinta. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué tiene esa forma? Preguntó Max algo sorprendido. Su hermano mayor. Cuestionó Feedback con los ojos un poco abiertos. Creo que entiendo, al parecer cada uno de sus núcleos es como una fase o una transformación cada una para el combate, el del panda que es su yo original, el otro núcleo el del gorila que se dijo que es el de su hermano mayor, pero el otro, creo que es de otro familiar suyo, ¿no? Analizó Asmut pensativo por lo que implicaba esto. Mis respetos por su gran intelecto, señor Asmut, dijo Iwatch con una leve sonrisa en su rostro. Asmut, al ser reconocido por la deidad, asintió satisfecho por ser reconocido por alguien como una deidad multiversal. En la pantalla. De Tokyo Maki es la más débil. ¡Qué suerte tengo! ¡Estúpida más débil bajo ningún concepto! Si tuviera un arma con filo habría muerto ya hace tiempo. Es imposible para mí el prever sus movimientos. Y la lanza, con su lanza, nuevo estilo sombrío, dominio sencillo, rompe su ventaja y la alcanza. Hay un segundo filo volando hacia ella, corta la distancia sin mucha tardanza. El fruto del trabajo duro de Maki puede demostrar que talento no es nada. Parece que la subestimaron por no poseer energía maldita, pero la chica no es nada débil, comentó Kevin con un leve brillo de interés en sus ojos.
Es muy fuerte, diría que hasta podría darle muchos problemas a Ben si que este use energía maldita, comentó Max impresionado. Todos estaban asombrados por la fuerza y destreza en combate de Maki, a pesar de no poseer ninguna pizca de energía maldita. Una cosa les quedó algo más que claro, los restringidos celestiales no debían de tomarse a la ligera. Y Watch, quien veía las reacciones de todos, se dijo a sí mismo en sus pensamientos: hey, esperen a ver el pasado del profe albino, porque ahí verán lo que es la cúspide del poder físico de un restringido celestial, y la chamba más épica, pensó la deidad con una sonrisa en su rostro. En la pantalla. ¿Cómo te atreves a dañar mi bello rostro? Tu perspectiva de la vida es burdamente tosco. ¿Has pensado en cómo es Yuji? Lo tratan como un monstruo. Y todo porque viven para cumplir los deseos de otros. ¡Sevilla! Es mi técnica vudú. Los clavos se encienden. No podía alcanzarte, ya te tuve de frente. Sos perfectas, que si bellas, que si hombres y mujeres. No me interesa, me gusta ser linda tanto como fuerte. Al ver de nuevo a Novara, Feedback sintió una punzada de celos. Ya que desde un principio ella había tenido química con Ben, llevándose de maravilla, cosa que en el fondo le dolía. Pero sabía que no podía hacer nada ya que bueno, estaba prácticamente muerta. Los presentes habían escuchado las palabras de Novara con atención, escuchando cómo defendía a Ben. Ella me agrada, además de que ella vio más en Ben de lo que pensaría, no como ciertas aliens, comentó Gwen con una sonrisa mientras se cruzaba de brazos. Hablando de estas. Al ver cómo Novara defendía a Ben, de alguien que solo lo juzgaba por ser un recipiente, hizo que algo dentro de ella se encontrara en cierta ironía. En el pasado habrían hecho lo mismo, defenderían a Ben de alguien quien lo juzga. Pero ahora, no sabían si sentir algo. Solo les quedó sentir la ironía de esas palabras, ya que bueno, ellas también lo juzgaron pero de otra forma. Esa chica sí entiende lo que es ser fuerte, comentó Cuatro Brazos con una sonrisa de desafío al ver Novara. Ese es el poder femenino, sonrió Flama estando de acuerdo con su hermana, mientras ella se acurrucada con Michael, quien solo la acarició. En la pantalla. Disparo, perfectamente dado, Mai lo ha calculado, que ataca desde abajo. El duelo entre hermanas no es pasado. Me dijiste que no me soltarías de las manos, aún así dejaste nuestro hogar y me hiciste de lado. En verdad te odio, ¿cuánto queda para recargar? Nunca te hablé de mi primer amor ni de mi ritual, pero me atrapaste, yo no te puedo obligar a quedar. Nuestros caminos se tienen que separar. ¡Qué mierda! Esa idiota mató a Novara, exclamó Gwen con enojo y preocupación por el estado de la compañera de su primo. No creo que esté muerta, no hubo sangre cuando fue apuntada a la cabeza, así que tuvo que ser una bala de goma, razonó Kevin con seriedad. Parece que la chica Maki y Satalmai van a tener una pelea de hermanas, dijo Michael con naturalidad. La pelea entre las dos hermanas más que un espectáculo les pareció un poco triste para algunos. Dos hermanas que habían tomado dos rumbos distintos. Uno quería ser hechicera mientras que la otra no. Es triste ver dos hermanas peleando entre sí por rencores del pasado, comentó Feedback con tristeza. Algunos asintieron en señal de estar de acuerdo con la alien eléctrica. En la pantalla. A Fushiguro las echan, flechas, invocaciones hechas son la clave. Que me encuentro una brecha y no la evade. Aprovecha la información de los clanes. Ser un maestro de Shikigami, las fechas de los mejores adelante. Tanto como atrás si debes mirarme, voy a invocar sumo elefante. La presión del agua lo expulsa hacia el exterior. Y si nadas no pasa nada, no te carga de tensión. Por mi madre, control sanguíneo, atadura carmesí. No me puedo permitir perder, esto se acaba aquí. Todos vieron cómo Megumi esquivaba y se defendía como podía contra las flechas y golpes de Noritoshi, quien utilizaba su control sanguíneo para fortalecer su cuerpo. Megumi sí que había mejorado y mucho, comentó Gwen con una leve sonrisa. A comparación del que se enfrentó a Sukuna, parece una persona diferente, segundo Asmut analíticamente. Muchos estaban viendo con ojos atentos la pelea entre los dos herederos de técnicas malditas hereditarias. Esta no era una batalla a muerte como antes habían visto, sino era una pelea y nada más. La sorpresa llegó cuando Megumi invocó a un elefante de color rosa, que realizó un ataque de agua a presión en contra de Kamo. Y no contento con eso invocó a Noe para poder usar sus rayos paralizando a Kamo usando nada más que métodos simples. Así que ese hechicero puede controlar la sangre, observó Michael con cierto interés cuando Kamo usó su control sanguíneo para así aprisionar a Noe. Pero en esos momentos los ojos de todos se abrieron al ver unas enormes raíces que brotaron de la nada interrumpiendo el combate. Y solo alguien tuvo la voz suficiente para expresar la confusión de todos. ¿Qué carajos?
Fue lo que dijo Kevin con incredulidad. Hojuelas, ya. Un velo aparecido, uno especial, lo deja Gojo entrar. Pero si a los demás deben salvar a sus alumnos, y de entre las raíces sale un categoría especial. Los presentes quedaron atónitos al ver el ataque repentino, no obstante los ojos de la mayoría se abrieron al ver que era el ataque de las maldiciones y algunos brujos, quienes crearon un velo para impedir que Gojo entrase. Maldición, si Gojo no puede entrar eso significa que, decía Max con el ceño fruncido en preocupación y los puños apretados. Que debieron de planear esto con mucho cuidado si querían excluir al más fuerte, lo que da como consecuencia que sea mucho más difícil encargarse de los invasores, analizó Asmund con un ceño fruncido. Sin embargo, al ver a la maldición de categoría especial, un escalofrío recorrió la espalda de algunos ya que, a pesar de que no estuviera presente, su mera presencia era más que suficiente para decir que era una amenaza. Una amenaza que la misma humanidad creó al quemar y temerle a los bosques. Un momento, esa maldición, ¿no es la que salvó al volcancito parecido a Calamardo de Bob Esponja de ser eliminado por ese Satoru Gojo? Observó XRL8 lo que se ganó la atención de los presentes. Ahora que la veían era verdad, era la misma maldición lo que significaba una cosa. Si esa maldición está ahí entonces, decía Gwen con un ligero nudo en su garganta por lo que eso implicaba. Que está relacionado con Mahito, y Ben no tardara en enterarse, terminó de decir Feedback con el temor en su voz por lo que pueda llegar a suceder. En la pantalla. Ahí lo paraliza, atacan y le hacen cosquillas. El tren es huir de la zona Inumaki, lo para y Kamo lo lastima. Ya no puede detenerlo, parece que está perdido. ¡Vuela! No puede matarme una espada sin filo. Lo que dices es erróneo, mis armas no se acaban. De la muerte de mi perro blanco ha renacido Cabal. Este es el poder de Tokio, de mi Sensetsuko. Dame mi espada. Iremos a esta maldición clase especial a nada. Algunos tuvieron que contener el aliento ante la batalla que se estaba desarrollando. Aunque eso no era una batalla, era más un intento de huida ya que no podían hacerle frente a la maldición. Ni siquiera usando sus mejores habilidades eran capaces de dañarlo gravemente apenas si le podían hacer un rasguño. Tienen que salir de ahí, de lo contrario terminarán muertos, dijo uno de los plomeros con seriedad y preocupación por los jóvenes. Inumaki ya está en su límite, dijo Gwen con preocupación. Sin embargo, para sorpresa de todos, Maki había aparecido detrás de Anami e intentado cortarla con la katana que le robó a Miwa. Lamentablemente ese ataque no dio resultado. Fue ahí donde vieron que Megumi invocaba a un perro divino diferente, donde este había heredado el poder del otro perro divino. El combate ahora estaba un poco a favor de los dos hechiceros quienes tenían una coordinación excelente. Se coordinan muy bien, su trabajo en equipo es impecable, dijo Materia Gris con interés analítico. Esa chica Maki sí que es una verdadera guerrera, quizás en un futuro pueda pedir un combate contra ella, dijo Cuatro Brazos interesada y algo emocionada por enfrentarse a la futura chambeadora. Y Megumi ha mejorado bastante, incluso sus habilidades en combate han mejorado enormemente, comentó Max con impresión. En la pantalla. Tan heridos, hicieron su parte, ya llega el relevo. Lo relaciona con Mahito, ahora quiere que hable. Está furioso por su equipo, muchos ya sufrieron. La ira solo te hace vulnerable. Voy a aplicar lo que me enseñó mi amigo. Este ser es Destello Negro. Libera su brazo izquierdo. Estamos en su terreno. Sus raíces, sus semillas ya nos está conteniendo. Van a atacar al mismo tiempo, pero ahora están cayendo. La sorpresa y emoción por la pelea pasó a preocupación al ver cómo los brotes malditos crecían en el estómago de Megumi y Maki dejándolos heridos. Sin embargo, la preocupación se desvaneció ante la entrada de Ben y Todou, haciendo una de las top entradas más épicas de todas. Debo de admitir, este Tennyson sí que tiene estilo, comentó Kevin con una leve sonrisa con los brazos cruzados sobre el pecho. Sin embargo, muchos más que nada los familiares de Ben y las aliens notaron algo en los ojos de Ben. En sus ojos había sentimiento que solo había mostrado contra Mahito. Ira. Ben, él está, decía Feedback con un dolor en el pecho al ver al castaño de esa forma. Está furioso, terminó de decir Asmund con seriedad en su mirada, no tuvo que pensarlo mucho para relacionar a esa maldición con Mahito, y ahora quiere que hable con la ira aporándose de él. Las aliens por otro lado no comentaron nada. De nueva cuenta sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas al ver la mirada de Ben. Las palabras que antes le había dicho a Mahito resonaban en sus mentes. Te voy a matar.
Las más rudas y testarudas como Cuatro Brazos y XRL8 se mordieron el labio en señal de frustración, mientras que las demás no pudieron evitar sentir el mismo sentimiento que tuvieron al ver a ese Ben. En sus mentes se repetían una y otra vez que lo habían hecho por ellas y por un futuro mejor para ellas y estar con Michael. A pesar de que quizás a duras penas y entendían que lo que habían hecho no fue lo correcto. En sus corazones, la duda, el miedo y la incertidumbre no hacían nada más que incrementar al ver a Ben de esa forma, al ver en lo que poco a poco se estaba convirtiendo por una culpa no admitida por ninguna de ellas y que solo su odio por él las cegaba de la verdad. Un depredador maldito en desarrollo. Los pensamientos de los presentes fueron interrumpidos al oír el sonido de una cachetada retumbar la sala de cine. Los presentes se sorprendieron al ver cómo todo abofeteó a Ben para que reaccionara y decirles las palabras que debería de tener en cuenta todo hechicero. Es verdad, la energía maldita está arraigada a las emociones negativas. Si un hechicero no tiene control de sus emociones, su flujo de energía maldita se ve perturbado, explicó Asmund recordando el entrenamiento que tuvo Ben al inicio y sus múltiples propósitos en el control y manejo de la energía maldita. La comprensión de los presentes fue alta, ahora comprendían mejor la situación. Sin embargo, los ojos de todos se abrieron al ver que Ben había dado un golpe que fue seguido de rayos negros y rojos. ¿Qué? ¿Qué es lo que acaba de hacer? ¿No se supone que no posee ninguna técnica maldita?, cuestionó Diana con los ojos bien abiertos ante lo que mostró Ben. Eso fue un Black Flash, que es una técnica avanzada. Es una técnica avanzada que ocurre cuando un golpe imbuido con energía maldita impacta 0,000001 segundos después del contacto físico, multiplicando el poder del golpe unas 2,5 veces que cualquier hechicero puede realizar, distorsionando el espacio por breves instantes. Además, un Black Flash bien ejecutado ayuda a que un hechicero entienda mucho más sobre las bases más comunes hasta las más complejas de la hechicería, aunque es extremadamente difícil de realizar una voluntad, ya que requiere una sincronización perfecta entre cuerpo y energía, además de que depende mucho de la suerte. El récord era de 4 Black Flashes consecutivos, logrado por Kento Nanami, explicó Iwatch con una leve sonrisa en su rostro al ver el crecimiento del gallo. Todos al oír esa explicación abrieron los ojos ante tal técnica. Ya de por sí ya los hechiceros mostraron habilidades casi imposibles, el hecho de que cualquiera pueda distorsionar el espacio era algo surreal. Más tener en cuenta que fue Nanami el que tuvo el récord y no Gojo como algunos creían por ser el hechicero más fuerte de la actualidad. Entonces depende del factor suerte. Veamos qué tan suertudo es ese niño, razonó Michael un tanto pensativo pero manteniendo sus ojos en la pantalla. El combate dio inicio con todo y Ben atacando al mismo tiempo a Bami, que ahora estaba luchando mucho más en serio que antes. La coordinación de ambos era absoluta, esquivando y contraatacando con eficacia, dándole algunos problemas a Nanami. Están perfectamente sincronizados, casi como si se conocieran de toda la vida, comentó Feedback sorprendida por su coordinación. Por algo son el mejor dúo de todos, expresó Iwatch con calma. Pero para horror y preocupación de algunos, vieron cómo ahora todo y Ben estaban suspendidos en el aire con el riesgo de caer hasta el duro suelo. Y no contento con ello, 2 raíces iban en su dirección para atravesarlos. En la pantalla. ¡Ganaremos! ¡Ya no estamos solos! Está en nuestro instinto divertirnos a nuestro modo. Lo tomó una rama y lanza hacia las púas a todo. Pero por más que haya luchado, aún no lo mostraba todo. ¡Boogie! ¡Será victory! Si estoy con Yuji, nos complementamos perfectamente. Es un ritual muy útil. Podemos contra cualquier oponente. Otro destello negro y más consecutivos. Es un logro que muy pocos han conseguido. Que pueden aguantarlo y los golpes ha recibido. Se está acostumbrando y le conecta un puño en un descuido. Para alivio de todos, más para los familiares y amigos de Ben al ver que ambos hechiceros evadieron el ataque impulsándose con los pies entre ellos aplicando energía maldita. Menos mal que se salvaron, suspiró aliviada Gwen. Lo agarro del pie, dijo Flama viendo como una raíz tomaba del pie a todo y lo lanzaba hacia unas estacas de madera. Cuando pensaron que sería el fin del Best Friendo grande, fue su sorpresa al ver que la que fue empalada fue a Bami habiendo intercambiado lugares con Todou. Ya entiendo, su ritual consiste en cambiar de posición con alguien más, creo que eso mismo hizo con el chico. Michael fue el que respondió esta vez. Iwatch lo miró por unos momentos antes de asentir.
Y yo que pensaba que no tenías cerebro, veo que eres algo diferente a los idiotas que le hacen NTR a otros protas, dijo la deidad con seriedad. Con todo respeto, yo no quería quitarle a sus amigas al niño, ellas solas vinieron y las acepto por eso, además yo no propuse la opción de torturarlo, fue decisión de ellas y yo solo las dejé ya que tenían asuntos pendientes con él, lo único que yo quería era el Chaquetrix nada más, respondió Michael con calma en sus palabras. Autor. Si una de las muchas cosas que me encanta de la historia original de Señor Choso 01 es al tipo con quien traicionan las Aliens Aven, ya que lejos de ser el típico chico hombre arrogante, prepotente, con poca inteligencia, lleno de lujuria y un mal parido que solo quisiera ver sufrir al prota, Michael está lejos de ser eso, es un cara bonita, sí, no es un santo ya que él ha hecho cosas horribles y permitido el acto de atrocidades así es, pero no es el típico idiota, él mismo lo dice en el capítulo 3 o 4, ya ni me acuerdo de la historia, él no quería quitarle a las Aliens Aven ni tenía un asunto personal contra él, solo fue casualidad y solo quería el Chaquetrix nada más, no estaba en sus planes que las Aliens lo torturaran pero aún así las dejó por tenían que saciar su ira hacia Ben, así que yo creo que Michael sí en general es un desgraciado pero no al menos no es tan desgraciado como otros tipos genéricos del NT mi opinión y de lo que se ha visto hasta ahora en la historia de Señor Choso. Los del lado de Ben al escuchar esto funcionaron un poco el ceño ante las palabras del albino pero no les dio importancia. Le están dando la paliza de su vida a esa maldición, dijo Kevin un poco sorprendido y emocionado al ver la pelea donde todo intercambiaba cada rato los lugares de él y Ben. Vamos. Ustedes pueden. Gritó Gwen dando apoyo a los dos hechiceros. Sin embargo, para sorpresa de los presentes, Ben había conectado no uno ni dos, sino que otros 4 Black Flash consecutivos a Nanami alcanzado en récord de Nanami. No, se suponía que esa técnica era solo del factor suerte, murmuró entre dientes Ultra T apretando sus puños inconscientemente. La verdad no se ha quedado muy claro cuál es el verdadero factor o condiciones para usar un Black Flash a voluntad, pero lo que se sabe es que Ben por alguna razón es capaz de utilizar el Black Flash a voluntad, algunos teorizan que es porque él entra constantemente en la zona lo que le da mayor probabilidad de lanzar un Black Flash, mientras que otros por otro lado teorizan que las chispas negras eligieron a Ben como su usuario, lo que en teoría, lo podría convertir no solo en el mejor usuario del Black Flash, sino el dios de esta técnica, explicó la deidad con calma aunque la sonrisa en su bigote se hacía más amplia. Todos quedaron callados ante la explicación, intentando procesar lo que podría ser Ben en un futuro. Sin embargo dejaron eso de lado para conectarse en la pelea viendo que las cosas ahora estaban más o menos parejas. Ouch, eso dolerá en la mañana, Max fue el que dijo eso con una mueca adolorida al ver el doble puñetazo que se dieron Ben y Nanami. En la pantalla. Madre naturaleza pone brotes a crecer. También puede cambiar con otros dos que no sean él. Está lleno de sorpresas, con objetos malditos también. Usa Sensetsu con Demaki junto a su enorme poder. Absorbe la vida para brindarles la muerte. Pero el velo se ha roto y Satoru está más que pendiente. La nada convergiendo todo azul y rojo. Todo siente el vacío del violeta. Bien, ya fue suficiente. Así que también puede cambiar con objetos inanimados, supongo que dichos objetos deberían de tener al menos algo de energía maldita, comentó Asmut habiendo entendido de qué trataba la técnica de Todou. Intercambio a Ben con la herramienta maldita de Maki. Se cuestionó Feedback con extrañeza. Sin embargo quedaron sorprendidos por el poder bruto de la herramienta maldita en manos de Todou, quien le hizo mucho más daño a Nami. Sin embargo ya cansada de fuegos, la maldición decidió usar su último recurso. Está absorbiendo la vida de las plantas, dijo Gwen con temor al ver cómo las plantas se volvían marchitas y muertas. Sin embargo, todo cambió con la ruptura del velo y en el aire estaba el mismo Satoru Gojo sin la venda en sus ojos, revelando aquellos ojos azules penetrantes. Y aunque el alivio recayó en algunos, no pudieron evitar sentirse intimidados ante aquella mirada que podría perforar sus almas. Era como si un dios los estuviera viendo desde arriba como si fueran simples hormigas. Destrozó las extremidades de ese tipo, con solo la mirada, la incredulidad y la inquietud se reflejó en la voz de Kevin como en todos los presentes. Sin embargo el miedo y la sorpresa se vislumbró en todos al ver que Satoru Gojo el hechicero más fuerte de la actualidad. Combinó los dos efectos del infinito rojo y azul en uno solo creando algo completamente nuevo.
lanzando aquel ataque conocido como el vacío púrpura hacia Anami, quien apenas si pudo escapar del ataque, aunque eso no evitó que la destrucción que causó aquel ataque dejara helados a los presentes. ¿Qué fue esa cosa? Fue todo lo que pudo preguntar una aterrorizada XRL8 al ver ese ataque. Y ella no era la única que estaba asustada de ataque de Gojo. Eso fue el vacío púrpura, que es una combinación de sus técnicas rojo y azul, que crea una singularidad devastadora que borra todo a su paso, es tan destructivo que literalmente aniquila todo lo que toca. Se puede decir que es el ataque máximo de Satoru Gojo, explicó brevemente Iwatch, quien veía un reloj imaginario en su muñeca. Los presentes al oír la explicación se quedaron en shock. Un escalofrío recorrió sus columnas al entender lo que era ese ataque. Una vez más se demostró la diferencia de poder entre los hechiceros y ellos. Y esta no sería la única vez que presenciarían algo así. A fin del capítulo.